Hoy voy a hablar de la fe versus la adversidad. Y cuando digo hablar de fe, no voy a hablar de esa fe que normalmente se enseña en algunos lugares, como una fe muy positiva, en declarar y creer cosas como tales. No me refiero a ese tipo de fe. Vamos a ver la fe en una dimensión distinta, observar cómo la fe puede ser probada. Y voy a pedir que, por respeto a la palabra de Dios, por favor se coloquen de pie. Y vamos a ir a un texto muy conocido de los evangelios, Mateo capítulo 8, verso 23 al 27. Y una vez más, sean todos bienvenidos a Talwood en español, a la familia de Talwood. Espero que tengan un buen tiempo al escuchar la palabra del Señor. Y si usted conoce a alguien que no tiene un lugar donde congregarse, bueno, aquí estamos todos los domingos a partir de las 10:30 de la mañana. También a las 9 de la mañana tenemos el Connection Group, que es más que todo la escuela dominical. Tenemos muy buenos maestros. Si usted quiere venir y aprender de la palabra del Señor, también búsqueme al final. Pero vamos al texto. Mateo capítulo 8, verso 23 al 27. Una vez más, dos palabras que vamos a estar usando en este sermón: fe versus adversidad. El texto dice así, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y entrando él en la barca, este es Jesús, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero Jesús, ¿qué hacía? Él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Lo que ellos no sabían, que este hombre era Dios encarnado en medio de ellos. Inclina tu rostro, vamos a orar. Amado Dios, gracias por esta hora. Bendice este tiempo y que tu palabra cumpla el propósito, Señor, por el cual ha sido diseñada en este día. Si hay alguien afligido, si hay alguien preocupado, si hay alguien pasando necesidad, Señor, sé tú con él o con ella. Si hay alguien que no te conoce, añade a la iglesia a los que han de ser salvos. Que tu palabra se glorifique y que tu Espíritu Santo haga la obra. Perdona mis pecados, Señor, que están siempre delante de ti. Límpiame en esta hora y permite que tu palabra fluya, Señor, en medio de esta congregación. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su lugar. Me gustaría empezar esta exposición diciendo que la Biblia nos enseña que la vida cristiana es de principio a fin un asunto de fe. Repito, las Sagradas Escrituras nos enseñan que la vida cristiana de principio a fin es un asunto de fe, es una vida de fe. De hecho, nosotros iniciamos nuestro caminar con Dios por medio de un acto de fe y luego continuamos viviendo nuestra vida cristiana por fe. El apóstol Pablo dijo en la segunda carta a los Corintios capítulo 5 verso 7: porque por fe andamos, no por vista. La fe es un elemento vital para todo creyente. El escritor a los Hebreos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La Biblia nos enseña a lo largo de sus páginas que el creyente, el Hijo de Dios,
es responsable de ejercer y fortalecer la fe que Dios le ha regalado a cada creyente por gracia. Pablo en Efesios 2:8 dice que porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y aclara que esto de la gracia y de la fe no es de nosotros, sino que es un don de Dios. Mírelo ahí en pantalla. El texto dice: porque por gracia sois salvos por medio de ¿qué? Dígalo más alto. ¿Por medio de qué? Pero esta fe, mire lo que dice el texto, no es de vosotros, pues es don de Dios. Y luego en el verso 9 Pablo añade: no por obras para que nadie se gloríe. Así que de acuerdo con la declaración del apóstol Pablo, ni la gracia que Dios derrama sobre nosotros para salvarnos de nuestros pecados, ni la fe que nosotros llegamos a ejercer es un asunto propio de nosotros. Todo es un regalo de Dios, todo es un don de Dios. Y el texto de Pablo aclara y dice: para que nadie se esté gloriando. Si usted piensa que tiene mucha fe, gloria a Dios, pero esa fe no es suya, Dios se la puso. Dios es el dador de todo. De manera que nadie debería de gloriarse por el hecho de haber ejercido fe para su salvación, porque la fe también es un regalo. Es Dios quien da la fe, pero somos nosotros quienes ejercemos la fe en el momento en que nosotros creemos. En el aposento alto, el Señor le dijo a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. Y en Efesios capítulo 6, verso 16, Pablo nos exhorta a tomar el escudo de la fe. Mira lo que dice el texto: sobre todo, dice Pablo, sobre todas las cosas, tomad ¿qué? Tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos, no unos pocos, todos los dardos de fuego del maligno, del poñeroso, es la expresión griega, es decir, del diablo. Así que, mis amigos y mis hermanos, es importante que nosotros planteemos esto y entendamos que a pesar que la fe es un regalo de Dios, también es nuestra responsabilidad ejercer fe como hijos de Dios. Desafortunadamente, cuando llegan las pruebas, pasamos por alto y olvidamos que deberíamos de tener fe y creer en aquel que todo lo puede. Nos olvidamos de tener fe en los momentos de angustia, en los momentos de tribulación. Ahora bien, no es poner la fe, no es poner fe en la fe. Escuche lo que acabo de decir. No es poner fe en la fe, porque eso sería un adorador de la fe. Yo pongo mi fe en aquel que es el autor y consumador de la fe, en Jesucristo mi Señor. Por tanto, yo pongo mi fe en aquel que ejecuta cuando yo creo en Él. Y ese es nuestro Dios, nuestro Señor glorioso. Así que no se trata de tener mucha fe, sino en quién depositas tu fe. Los musulmanes posiblemente tengan más fe que nosotros. Ellos toman tiempo para orar a ciertas horas del día, no importa dónde estén, ellos se arrodillan y empiezan y sacan un manto y hacen esto, miren. Mire lo que ellos hacen. Una vez que hacen esto, no importa lo que tengan, se lo quitan, se arrodillan y levantan sus manos y se arrodillan. Y nosotros, que tenemos al Dios verdadero, al Dios todopoderoso, tenemos problemas para orar. Nosotros no necesitamos andarnos exhibiendo. Jesús dijo que nos guardemos como aquellos que son hipócritas, que aman orar en las calles públicas. Que nosotros cuando oremos cerremos nuestra puerta y en lo secreto le pidamos a Dios, y en lo secreto Él nos va a contestar. El problema es que no creemos a lo que dice la palabra de Dios. Los musulmanes hacen estas cosas. Ellos no confían y no creen en el Dios que nosotros creemos. Usted y yo lo tenemos, pero no confiamos en ese Dios. Permítame acomodarme esto. El texto que acabamos de leer
encontramos una profunda verdad con relación a la fe en medio de la adversidad. El contexto del pasaje nos enseña que Jesús está con sus discípulos, está en una barca y ellos desean cruzar de un lado del lago de Galilea o el mar de Galilea, del lado occidental al lado oriental. Ellos se montan en esta barca y el evangelio en Marcos nos cuenta que ya estaba anocheciendo y al parecer los discípulos habían tomado a Jesús porque Jesús estaba cansado, estaba con sueño y obviamente necesitaba dormir, nos narra Marcos 4:36. Y el Señor, dice el texto, cuando ellos lo buscan, el Señor le dice: ¿saben qué? Vamos a pasar al otro lado. Y preste atención a lo que estoy diciendo. Jesús les dice: vamos a pasar al otro lado. Así que los discípulos, el texto nos narra, se proponen cruzar al otro lado del lago en un pequeño bote rústico que posiblemente usaban para pescar. Este mar de Galilea, en realidad un lago, es relativamente pequeño, tiene como unos 19 kilómetros de largo, unos 11 kilómetros de ancho. De manera que los que entienden de navegación, aquí hay un experto en navegación, posiblemente para la época iba a tardar un poquito, pero no iba a ser tan tardado hacer la travesía. Así que ellos salieron con la expectativa de atravesar rápido de este mar. Y cuando todo parecía normal, y no sé si ya lo está identificando lo que trato de decir, cuando todo parecía normal, yo me imagino el agua calma, con una brisa tranquila, van en la oscuridad de la noche, va un grupo de varones. Yo no sé qué era lo que estaba ocurriendo en ese momento. Quizás ellos iban hablando de los milagros que Jesús había hecho, quizás iban compartiendo, se iban riendo, haciendo chistes. No lo sabemos, el texto no lo dice. Lo que el texto nos enseña, que Jesús entra en la barca y repentinamente el cielo se volvió negro, el mar se agitó de tal manera que se levanta una gran tormenta que agita el mar, y ahora las olas, Marcos 8:24 dice, cubrían la barca. Y por si fuera poco, el creador de los cielos y de la tierra, e incluyendo el mar, estaba dormido plácidamente en la popa de la pequeña embarcación. Mira lo que dice el texto: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Esto es interesante. La adversidad llegó en el momento en el que menos ellos pensaban. Ellos se montaron en esta barca y no estaban esperando ningún tipo de dificultad. Y esto es lo que acontece en nuestras vidas, tratando de hacer una pequeña analogía. Las pruebas nos van a llegar cuando menos lo esperamos. Hace unos años yo tuve un accidente de auto. Vivía en la Florida e iba con 4 hombres más, el dueño de la compañía para la que yo trabajaba y otros 3 trabajadores. Salimos de la ciudad de Hialeah, los que conocen la Florida, salimos de ahí hacia la ciudad de West Palm Beach. Íbamos cargados de materiales de construcción y vamos por el camino, yo recuerdo que iban haciendo chistes, estaban hablando de inaugurar una casa, estaban hablando de hacer una gran comida. El dueño de la compañía estaba hablando de todas estas cosas. Recién acababa de comprar su casa, cuando de repente una llanta o una goma, como dicen los cubanos, una llanta para los centroamericanos, se explotó. La camioneta cargada con materiales de construcción se sale de la carretera. El chofer, al parecer, se puso muy nervioso y la camioneta se sale de un lado y vamos directo y pasamos en medio de 2 árboles y nos catapultamos en un canal de agua 19 pies de profundidad. Ese día falleció el dueño de la compañía.
Ese día este servidor estaba ahí metido en el agua sin saber nadar, golpeado con agua en mi boca, y lo único que en ese momento pude hacer fue acudir a mi rey, a mi Señor, en las profundidades de esa agua oscura, sucia, terrible. Le dije: Señor, aquí estoy, ayúdame. Y como por una arte de magia, algo que yo no logro entender, han pasado muchísimos años, casi 24 años de eso. Empecé a salir a la superficie. No me pregunte cómo empecé a salir a la superficie. Lo único que sé es que salí a la superficie. Y cuando logré sacar mi cabeza, no sé cómo llegué a la orilla también, pero llegué a la orilla. En un momento en el que nadie pensaba nada, la vida nos cambió a todos, incluyendo a la esposa, la viuda, que tenía un niño de 1 añito y medio, con una casa recién comprada, con una compañía que prometía mucho. En un abrir y cerrar de ojos llegó la prueba. La prueba nos va a llegar, te guste o no. En el momento en el que menos piensa, te va a llegar la prueba. Y la prueba va a ser difícil. Yo no sé, nosotros íbamos riéndonos y llevaban música, íbamos hablando de muchas cosas. Quizás los discípulos estaban haciendo lo mismo. De pronto se nos explotó una goma. A los discípulos de pronto les llegó una tormenta. Y la tormenta era tan fuerte, tan grande, que las olas cubrían la barca. El hermano Oscar es un marinero de muchos años, navegó por todos los mares, yo creo, y conoció no sé cuántos países. Yo me imagino que una tormenta en el mar es cosa seria. Ahí estaban los discípulos, pero ahí estaba Jesús en medio de la prueba. A pesar que ellos no se habían dado cuenta, Jesús estaba ahí. Y Jesús sigue estando con nosotros en medio de la prueba, en medio del dolor, en medio del sufrimiento. Jesús está con nosotros. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Crees esto? Yo no sé si estás enfermo. Yo no sé qué tipo de necesidad estás pasando, qué mal estás sufriendo. La prueba quizás te llegó de pronto, pero ahí está el Maestro. Ahí está Jesús. Dios permite las pruebas, y la permitió con los discípulos para probar la fe de ellos. Ellos habían sido testigos del poder de nuestro Señor Jesucristo momentos antes de subir a la barca. Solamente momentos antes de subir a la barca habían visto el poder de Cristo. Marcos y Mateo 8 del 14 al 17 nos narra que el Señor había hecho una serie de milagros. Sanó a la suegra de Pedro, sanó a muchos enfermos, liberó a una serie de endemoniados. El Señor había hecho señales, prodigios en medio de los discípulos. Todos iban contentos. Y lo que quiero decirte es que a veces cuando más contento estás, cuando crees que tienes la felicidad, te llegará la prueba. Te guste o no, te llegará la prueba. Y la única manera de resistir la prueba es que Jesús esté montado contigo en la misma barca. Si lo va a dar, délo bien, si no, no lo dé. Este pasaje nos muestra la triste realidad de nuestras acciones ante la llegada de la prueba o de la adversidad. A la luz de este pasaje, nosotros podemos aprender grandes lecciones al momento de enfrentar las pruebas. Lo primero que tengo que decir, y vuelvo a enfatizar, las pruebas te van a llegar de manera repentina. Quizás vas un día al médico. Tenemos un caso de una paciente aquí entre nosotros, sobreviviente de cáncer, o 2 de los que identifico. Nuestra hermana Vera Cordero está ahí sentada. Un día, me imagino, se habrá sentido algo en uno de sus senos.
Fue al médico. El médico diagnosticó uno de los cánceres más violentos que pueden existir. Seguramente ella no se esperaba eso. Y lo único que la pudo mantener de pie en medio de esta desolación y tristeza, y no diga, ay, pero no es cristiano. No, los cristianos nos deprimimos y sufrimos y nos entristecemos. Por eso es necesario reafirmarnos con la fe. Yo estoy convencido que lo único que sostuvo a nuestra hermana Vera fue su fe en su Salvador, en su Redentor, que la salvó, que la sanó y que hoy la tiene ahí sentada en medio de nosotros. ¿Qué clase de Dios es ese? Las pruebas llegan cuando menos lo esperamos. Conocí una familia este año que estaba celebrando el fin de año. Esto ocurrió en la iglesia que yo estaba pastoreando antes. Un muchacho de 17 años, alto, deportista, se fue a dormir. Sus padres se fueron a dormir después de recibir el año nuevo. 1 de enero, su mamá, la mamá de este joven, cuando llega por la mañana a la habitación de este joven, se encuentra que su hijo está literalmente tieso arriba de la cama, muerto. Su primogénito. Las pruebas llegan cuando menos lo pensamos. A los discípulos no se le pasó por la mente la terrible adversidad por la que pasarían unos minutos más tarde. Mateo 8:24 dice: y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Esta expresión he aquí y he aquí se puede traducir en la expresión griega como de pronto, repentinamente. Lo que el texto nos está enseñando es que de pronto, repentinamente, cuando crees que todo va a estar bien y nada te va a afectar, te puede llegar la prueba. Esto no fue algo que los discípulos pudieran prever. Hay pruebas que tal vez podemos prever, pero hay otras que no. Y son pruebas violentas, duras, fuertes, que hacen sacudir nuestra fe. Y las pruebas, te tengo una noticia no tan buena. Te guste o no, te guste o no, escúchame lo que te estoy diciendo. Te guste o no, las pruebas te van a llegar. Pero no te asustes. Él está en medio de nosotros. Santiago dice: hermanos míos, este pasaje cada vez que lo leo yo no entiendo a este Santiago, el medio loco. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversos peirasmos, diversas pruebas. Y Santiago habla de pruebas, no de una, de varias. Y las describe como de diversas pruebas, de diferentes tamaños, colores. Hay para llevar, van a llegar. Y Santiago dice: tengan sumo gozo. Espérate, ¿cómo voy a tener sumo gozo? Cuando fui al hospital y mi oncólogo dijo que posiblemente tengo cáncer. Espérate, Santiago, ¿qué estás hablando? ¿Cómo voy a tener sumo gozo cuando en la celebración de año viejo hacia año nuevo me encuentro que mi hijo está muerto? ¿De qué estás hablando, Santiago? Bueno, está hablando del gozo que puede dar Dios en medio de las tribulaciones. Hay algo que pasa: los cristianos sufrimos igual a los no creyentes. La diferencia es que a nosotros hay alguien quien nos consuela.
Y podemos estar abatidos, pero no derrotados. Podemos estar tristes, pero eventualmente esa tristeza la convierte en gozo. Santiago nos transmite la idea de que pueden llegar las pruebas sin previo aviso. Y peirasmos es un vocablo que hace una connotación a los piratas que están en el mar y llegan de manera desprevenida y atacan, y uno nunca sabe cuándo va a llegar un pirata o un ladrón. Así llegan las pruebas, sin previo aviso. En el momento menos pensado nos podemos encontrar en medio de un gran dolor y de una gran aflicción, y lo único que te va a sostener es tu fe en Él. En el contexto de Mateo 8, del 1 al 22, los discípulos parecían tener una fe muy robusta e inquebrantable antes de que llegara la tormenta. Muchas veces estamos así, no nos pasa nada y podemos animar a otros: ten fe, ánimo, el Señor aquí y allá. Pero cuando te llega a ti, la cosa cambia. Es en medio de la prueba, cuando estamos pasando por pruebas, es que se va a revelar nuestra verdadera naturaleza. Las pruebas van a decirnos de qué estás hecho o de qué estás hecha. La prueba va a mostrar tu verdadera identidad en Cristo Jesús. Las pruebas son una especie de radiografía espiritual, doctor. ¿Quieres saber cómo está tu fe? No se pueden hacer ultrasonidos de pruebas, ¿verdad? Pero la prueba va a mostrar lo que hay en ti. El apóstol Pedro decía en su primera carta que Dios nos prueba como el oro en el horno de fuego. Mire lo que dice Pedro. Dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Quiero tomar lo que dice Pedro rápidamente. Pedro dice: el oro se prueba con fuego. Sabemos que el oro es un metal muy valioso. Yo me imagino que el fuego por el que el oro debe de pasar es un fuego tan ardiente que este metal sólido se vuelve líquido de alguna manera. Y según algunos que entienden de cómo se procesa el oro, esto hace que lo que no es puro suba a la superficie una vez que el oro es pasado por el fuego. Así que el fuego en el oro separa las impurezas, y una vez que se sabe que las impurezas han salido, entonces el oro empieza a reflejar en su superficie el rostro de la persona que se encarga de trabajar el oro. Y una de las cosas que yo observaba en este texto es que cuando todas las impurezas de nosotros salen en medio de la prueba, nuestra fe empieza a brillar. Y cuando empieza a brillar, también nosotros tenemos la posibilidad entonces de ver el rostro de Jesús resplandeciendo en medio de nosotros, en medio de la prueba, una vez que hemos sido purificados por esta prueba. Yo creo sin lugar a duda que Dios purifica a los creyentes en un horno de aflicción. A Job lo pasó por ese horno, permitió que estuviera en ese horno. Hay un falso evangelio que proclaman, enseñan que a los cristianos no nos va a pasar nada, como que somos inmunes al sufrimiento, al dolor. Yo diría, o valga la redundancia, ¿qué diría el apóstol Pablo en este tiempo? Pablo decía: yo estuve desnudo, estuve preso,
naufragué un momento, estuve metido en un calabozo, hambriento, desnudo. Pablo habla esto en los Corintios. Y hay algunos pseudoapóstoles que aparecen hoy diciendo: oh, si tienes algún problema porque la maldición de Dios está sobre tu vida. El Señor reprende esa declaración. Es porque estás pasando por la prueba. A Job lo tocó donde más lo dolía. Dios permitió esa prueba. Job tenía 10 hijos, perdió a sus 10 hijos el mismo día. Si perder uno es doloroso, cuanto más 10. Era el hombre más importante de su época. Tenía mucho dinero, era un hacendado lleno de ganado. En un día, en un abrir y cerrar de ojos, perdió todas sus riquezas. Así que le llegó la muerte, el sufrimiento emocional a través de sus hijos. Perdió sus riquezas en un abrir y cerrar de ojos. Por si fuera poco, le cayó una enfermedad terrible, incurable para la época, que lo aisló. Y por si fuera poco, llegó su esposa y le dice: maldice a Dios y muérete. Y una de las cosas más extraordinarias dicha por este hombre, registrada en las Escrituras, es que él dijo: Jehová dio, Jehová quitó, pero sea el nombre de Jehová bendito. No importa lo que hayas perdido, Dios sigue siendo Dios. Y más adelante él dice: del polvo de donde esté, de ahí mi Señor me levantará. En medio de la aflicción podemos ver reflejado el rostro de Dios en favor nuestro. Las pruebas también nos recuerdan cuán dependiente nosotros debemos ser de Dios. Quiero que observe algo: nosotros nos metemos en problemas y no resolvemos tan fácil nuestras situaciones porque queremos resolverlas nosotros mismos. Estos hombres que están con Jesús en la barca, la mayoría de ellos eran pescadores experimentados, probablemente acostumbrados a pasar por situaciones similares a estas. Sin embargo, les llegó el miedo, les llegó el temor. El temor bloquea tu fe. Jesús, cuando los reprende, lo primero que les dice, Jesús no responde inmediatamente a la petición de ellos. Ahí está en el texto. Jesús lo primero que hace es reprenderlos y decirles: ¿por qué tienen miedo? Hombres de poca fe. Wow. El temor que se apoderó de ellos anuló la fe de ellos. Cuando tú dejas que el temor se apodere más de ti, anulas la fe. El temor te hace dudar. ¿Y será que Dios va a obrar en favor mío? ¿Será que Dios va a pelear por mí? Te hace dudar. Pero Dios nunca falla. Ellos se dieron cuenta que cuando llegó la prueba, la aflicción, cuando estuvieron llenos de temor, se vieron necesitados de una ayuda superior a los recursos que ellos tenían. Ellos clamaron: Señor, Señor, sálvanos. Mire, hay una cuestión contraria aquí. Señor, Señor, sálvanos. Y al mismo tiempo le dicen: porque perecemos. Están diciendo a Jesús que lo salven, pero están incluyendo a Jesús en que Jesús iba a perecer con ellos. ¿Qué clase de fe es esa? A veces usted y yo creemos que Dios perece también con nosotros. Dios nunca perece, Él es Dios. Él sigue sentado en su trono de gloria, teniendo control de la partícula más pequeña que pueda haber en el universo. Si no fuera así, entonces Él no podría ser Dios. Yo creo, mis amados hermanos, que Dios usa las pruebas para librarnos de la confianza que solemos tener en nosotros mismos. Nosotros nos creemos muy fuertes.
Yo lo resuelvo, no necesito la ayuda de Dios. Cuando eso pasa, eres un desventurado y miserable, porque tú no puedes resolver nada. El único que creó de la nada es Dios. Tú no, ni yo. Dios usa las pruebas para que nosotros nos quitemos esa mentalidad de confiar en mí mismo, para llevarnos a descansar solamente en Él. El apóstol Pablo pasó por ese proceso. Dios obró en el corazón de Pablo y de sus acompañantes una vez que Pablo habla de sus tribulaciones. Segunda de los Corintios capítulo 1 verso del 8 al 9. Pablo dice: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Mire lo que dice Pablo: pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas. Las pruebas van a llegar y muchas veces irán más allá de lo que tú puedes. Y Pablo dice, el apóstol Pablo, mire lo que dice el apóstol Pablo: de tal modo, dice Pablo, que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. El apóstol Pablo diciendo esto. Y mira el verso 9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Pablo está diciendo, casi nos morimos. Estábamos confiando en nosotros mismos, en nuestros propios recursos, pero casi nos morimos. Y dice Pablo, todo esto aconteció para que no confiáramos o confiésemos en nosotros mismos. Y hoy Dios te está diciendo, no confíes en ti mismo. Confía en Dios y Él hará. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de su corazón. El salmista dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová. Dios escucha. Dios sabe cuál es tu problema. Pablo dice, estábamos muy abrumados más allá de nuestras fuerzas, para que no confiáramos en nosotros mismos. Yo creo que cuando estamos en medio de las pruebas, nos volvemos frágiles y no nos damos cuenta. Y esa falta de conciencia de nuestra fragilidad muchas veces nos lleva a alejarnos de Dios. Debería de ser que mi fragilidad me acerque más a buscar el rostro de Dios. Es por eso que Pablo no se gloriaba en sus debilidades, porque ese era el medio que Dios usaba para ayudarlo a que Pablo se amparara en él. Dios está usando tus pruebas, tu dolor, tu sufrimiento, para que tú te ampares en Él, lo busques con todo el corazón y te rindas a Él. Pablo decía en 2 Corintios capítulo 2 verso del 9 al 10, y me ha dicho, este es Cristo hablándole a Pablo, bástate, bástate, dice el Señor, bástate mi gracia. ¿Por qué? Así dice el Señor Jesucristo, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando eres débil no lo sabes, eres fuerte porque en Él eres fuerte y no te has dado cuenta de ello. A Pablo le había llegado un mensajero de Satanás que lo tenía loco. Y Pablo dice, he rogado 3 veces a mi Señor que me quite este aguijón de mi carne. Y lo único que el Señor me ha respondido es, bástate mi gracia. Pablo, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por lo cual, dice Pablo en el verso 10, por amor a Cristo me gozo ahora en las debilidades. ¿Quién puede gozarse en medio del sufrimiento?
Ahora puedo entender un poco lo que Santiago dice: hermano mío, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Me puedo gozar ahora en mi debilidad, en mi preocupación, en mi problema, porque lo único que yo tengo que hacer es creer y bastarme de la gracia que ya ha sido derramada sobre mi vida. Y Pablo dice: por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades. Y miren en qué cosas: en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Yo no sé qué es lo que estás pasando, qué tipo de necesidad, persecución, angustia estás teniendo, qué tipo de afrenta estás viviendo. Yo no lo sé, pero a Pablo se le había dicho: bástate mi gracia. Y Pablo termina diciendo: cuando soy débil por causa de las necesidades, las persecuciones, las angustias, cuando soy débil, entonces puedo ser fuerte, porque me basto de la gracia de Cristo Jesús. ¿Qué gracia es esta? ¿Qué gracia más escandalosa?, dicen algunos teólogos. Quizás ahora mismo te sientes muy abatido, muy débil. No sé qué tipo de dolor, aflicción estés pasando. Lo único que puedo decirte de parte del Señor es que te ampares en el poder de la gracia de Dios. La prueba que estás viviendo son solamente un recordatorio de que separado de Cristo y de su gracia nada podemos hacer. Quiero ir concluyendo con esto. La historia de este pasaje nos muestra a los discípulos siendo controlados por el miedo y por la angustia. Es interesante que ellos mostraron cierta fe en el Señor, pero al mismo tiempo mostraron debilidad en dicha fe. Y a veces nos pasa eso, que estamos como un péndulo: creemos, dudamos, creemos, dudamos, creemos, dudamos. ¿Llegará o no llegará? El verso 25 del capítulo 8 de Mateo dice: y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo. Yo lo estoy diciendo muy tranquilamente, como lo acabo de leer, pero yo quiero que ahora usted se imagine la historia. Están metidos en la medianoche, en lo oscuro, hay una gran tormenta. Ellos no llegaron así como yo lo estoy leyendo. Ellos fueron corriendo donde estaba Jesús. Me imagino que lo tocaron. Estaban con miedo, eufóricos, hombres que conocían del mar y de las tempestades. Llegan donde Él está. Y si usted ve en la Biblia, hay un signo de exclamación, y yo creo que habrá sido así. Ellos no llegaron: Señor, no, Señor, sálvanos. El único que puede salvar tu alma es Jesucristo, Rey de gloria y Señor de los señores. Señor, sálvanos. Pero ahí, en este grito eufórico de fe, revelan falta de fe con lo que vienen a decir. Si todo lo hubiese quedado ahí: Señor, sálvanos, todo hubiese estado bien. A veces queremos hacer más cosas que terminamos regándola, como dicen los mexicanos. Haz solamente lo que Dios te pide que hagas. ¿Por qué la regaron? El texto no sé si lo ve en pantalla. Primero le dicen: sálvanos. Pero ahí se muestra que no era tanta la fe, que perecemos. Ese perecemos estaba incluyendo a Jesús. ¿Cómo va a perecer?
el que nunca cambia? ¿Cómo va a perecer el que hizo todo lo que vemos? ¿Cómo va a perecer el que le puso límites a los mares? ¿Qué tipo de fe era esta? Sálvanos que perecemos. Lucas dice que llegaron y dijeron: maestro, maestro, sálvanos que perecemos. Alguien dijo que lo que ellos trataron de decir es: Señor, ¿no tienes cuidado de nosotros? ¿No estás viendo que junto a ti nos vamos a morir? Hay dos cosas que quedan claras aquí. Ellos estaban llenos de miedo. Por si acaso hay un hombre aquí que dice que nunca, no, yo no tengo miedo. Los hombres tienen miedo también. Estaban llenos de miedo. La otra cosa que queda clara es que ellos le reprochan a Jesús la situación que tienen. Sálvanos que perecemos. Es como que estaban culpando al Señor por lo que le estaba pasando. El Señor no era el culpable. Y en medio de esta situación tan difícil y de tanta confusión, Cristo hace una pregunta que a primera impresión parece ser muy insólita. Miren lo que dice el verso 26. Él les dijo: wow, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Si hubiese una traducción de Néstor 8:26, yo diría: ¿por qué están de miedosos, de cobardes? Ustedes no tienen fe. El Señor censura la fe de ellos. Es más, la poca fe de ellos, o la casi nada de fe de ellos. El Señor no respondió inmediatamente a la petición de ellos. Y quizás no lo haga con las tuyas tampoco inmediatamente. Primero, porque tú no eres nadie para darle orden al que manda. Todo lo que Él haga o vaya a hacer, lo va a hacer en el tiempo de Él, porque su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Ninguno de nosotros le da orden a Dios. Él actúa como Él quiere, cuando quiere y como quiere. Por eso es Dios, por eso es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Como no podemos darle orden, hay que esperar en Él. El salmista decía: pacientemente esperé en Jehová. Él responde cuando espero pacientemente. Él habla cuando espero pacientemente. Quiero detenerme aquí. Y dije que ya íbamos a terminar. Esa es una mala costumbre de todos los predicadores. No aprendan estas cosas, porque ya vamos a terminar. Y de verdad ya vamos a terminar. Pero aguántese un poquito. Mire, cuando las pruebas llegan, y si usted está empezando en la fe cristiana, en la fe en Cristo, cuando venimos al Señor, pensamos que Dios nos va a quitar los problemas así inmediatamente. Y cuando eso no ocurre, nos desanimamos. Y es como la historia de la parábola del sembrador. Escuchan la palabra, la reciben con gozo, pero cuando ven venir la prueba y ven que la prueba no se va inmediatamente, ¿sabe qué es lo que hacen? Se van. Porque vinieron para que Dios les resolviera su prueba, no para experimentar una vida de comunión con Dios. Otros se van por los afanes de la vida. Empiezan bonito, pero terminan cargados a tantas cosas y terminan alejándose. A otros Satanás simplemente les quita la palabra que les fue sembrada.
pero hay otros que caen en buena tierra, que dan fruto al 100%. Y esos son los que permanecen en medio de la tribulación, en medio de la angustia. Pueden pararse y mirar hacia el cielo y ver que su Señor sigue estando en control de cualquier situación. La situación era difícil. La pregunta de Jesús es insólita: ¿por qué teméis? Y uno puede pensar: pastor, pero los discípulos tenían buenas razones para tener miedo. Yo no estoy diciendo que no tengas miedo. Lo que te estoy diciendo es que el miedo no te puede dominar. Al menos esa parece ser la opinión de Jesús, porque tienen miedo. Además, ¿a dónde iban a ir si perecían? Nos preocupamos tanto. Queremos estar con el Señor, ¿verdad que sí? Levanten la mano todos los que quieren estar con el Señor. No, levántela bien, que lo quiero ver. Hermano Orbelino, ¿usted quiere estar con el Señor? Levante su manito ahí. Todos quieren estar con el Señor. ¿Y por qué oramos cuando estamos bien enfermos para no irnos con el Señor? No es que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Bueno, yo todavía no me quiero ir. Si alguno de ustedes se adelanta, allá nos espera. ¿Por qué temer, hombres de poca fe? El Señor los reprendió por haber reaccionado de esa manera. Es verdad que tenemos derecho a sentir temor en ciertas circunstancias, pero no podemos dejar que el miedo nos controle. Esos hombres, ¿sabe qué ocurre cuando el miedo te controla? Tú pierdes el control de ti mismo, porque estás dominado por el miedo y empiezas a hacer locuras. Si estás con problemas financieros, empiezas a hacer un montón de locuras en vez de sentarte y ver y analizar un presupuesto que tienes de tus gastos y entradas. Pero lo que hacemos es ir, acudir y ponerle parchecitos a la gran herida. Los hombres habían perdido el control de sí mismos, se llenaron de angustia a pesar de que el Hijo de Dios iba en la barca, hasta el punto que pusieron en duda la salvación de ellos. Perecemos, y la de Cristo incluyendo. Prácticamente le dijeron: ¿tan poco valor somos para ti? Hay personas que dicen: ¿por qué a mí? ¿Y por qué no a ti? ¿Qué tú tienes de especial con otro? ¿Acaso el otro no fue creado igual a imagen y semejanza de Dios? Hay gente que le reclama a Dios: ¿pero por qué a mí? Yo no me merezco esto. ¿Y quién te dijo que no te lo mereces? El único que no merece nada, de ningún tipo de daño, es Cristo. No hay nadie bueno que diga: no, es que yo no lo merezco. La Biblia dice: no hay ninguno bueno. Bueno, solo Dios. Ellos estaban prácticamente con la mirada en la muerte. Estaban viendo la muerte venir sobre ellos. Y le censuran a Jesús. Pareciera como diciéndole: ¿cómo es posible que tú puedas dormir en medio de esto? ¿No te importa, Señor, que seamos tragados por el airado mar? ¿No te importa, Señor? Mira cómo estoy, que no duermo, no como. Ando pensando en eso de día y de noche. Algunos de ustedes andan así. Pero esto, y es aquí donde quiero enfocar, y si esto es lo único que usted se lleva de toda esta exposición, gloria a Dios. Cristo les hace ver, y escuche bien, que el pánico, el miedo que ellos estaban teniendo no era producto de la tormenta, sino de la debilidad de su fe. Vuelvo y repito lo que acabo de decir. Si esto es lo único que te llevas en esta mañana, es esto: Cristo
les está diciendo que el miedo, el temor que ellos tienen, no es el producto de la tormenta y de las olas que cubrían la barca. No. El problema de ellos era la poca fe, la debilidad de su fe. Ellos no habían entendido que Cristo estaba con ellos. No habían entendido esta parte. ¿Qué tan grande es tu tormenta? ¿Qué tan difícil es tu tormenta? ¿Te está hundiendo? ¿Te está dañando? ¿Tienes miedo? ¿Qué tan grande? El problema no es la tormenta, porque esta tormenta va a pasar, pero van a venir otras. El problema no está en la tormenta. El problema está en tu poca fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. En Lucas 8:25 dice: ¿dónde está vuestra fe? En otras palabras, ¿qué hicieron o qué estás haciendo? Escúchame bien, tú que estás pasando por alguna prueba. ¿Qué estás haciendo en este momento de angustia con la fe que dices tener en el Hijo de Dios? ¿Qué estás haciendo con eso? Tu problema y mi problema no radica en la adversidad o por las adversidades. Radica en que muchas veces no le creemos a Dios. Y como no le creemos, es imposible que Él actúe a favor de nosotros. El salmista decía: en el día que temo, yo en ti confío, Dios. Nadie puede ocultar la realidad de las adversidades, pero es en estos momentos de mucha tristeza, de mucha frustración, de depresión, de angustia, de que no puedes más, que tu fuerza ya no te dan más. Es ahí donde tienes que venir una vez más a los pies de Cristo y humillarte y adorarlo y darle gloria a Dios y darle gracias por la prueba que estás viviendo. No sé qué tan difícil, qué tan dura sea, pero en la medida en la que te humilles a Él, Él te mirará con agrado, porque Él mira de cerca al humilde y de lejos al altivo. Busca al Señor mientras pueda ser hallado. Él es la respuesta a tu necesidad. Él es la solución a tu problema, a tu miedo, a tu frustración, a lo que estés viviendo. Cristo Jesús es la respuesta a tu vida. Vuélvete a Él ahora y conviértete a Él. Y una cosa más, y ponte de pie. Cuando la tormenta se levante a nuestro alrededor, escucha lo que te voy a decir. Cuando la tormenta se levante a nuestro alrededor y nuestra barca o tu barca empiece a hundirse, es en ese momento cuando debemos de recordar todo aquello que conocemos de la naturaleza y del poder de Dios para con nosotros. Es ahí que debemos de recordar su amor, su tierno cuidado, su benevolencia. Y espero que no te olvides lo que dice Pablo. Pablo dijo: sabemos, dice Pablo en Romanos 8:28, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Lo que tú estás viviendo, no sé si es con tus hijos, con tu esposo, con tu pareja, con quien sea, a Dios no se le ha salido de control.
sé qué es lo que estás viviendo. El Señor lo sabe. Pero yo quiero fortalecer tu fe. Y en un acto de fe sería bueno, sin insistir mucho, si estás pasando por algún problema y quieres rendir tu vida a Jesús, quieres rendir este problema a Jesús, sal de tu lugar y ven aquí conmigo y oremos juntos. Cerramos nuestros ojos, inclinamos nuestros